de datos, ¿a qué nos referimos? ¿A qué elemento? ¿Qué entienden ustedes por las técnicas de recopilación de información? A ver, por ahí alguien que pueda decirme de los 16 que están conectados. Cuando hablamos de técnica de recopilación de información, ¿cómo me lo puede explicar usted sobre qué es o para qué sirve? Está bien, está bueno mi audio, que no sé si me escuchan. Técnicas de recopilación de datos. Bueno, para mí las técnicas de recopilación de información sería más que todo como una técnica, pues, para poder, o sea, poder obtener una información de una forma más rápida, más detallada, o sea, más fácil, y pues poderla resumir también al mismo tiempo. Bien, muy bien, David. Miren, cuando nosotros vamos a desarrollar algo, cuando usted va, digamos, cuando usted va a hacer una casa, digamos, cuando usted va a hacer un pastel, cuando usted va a hacer una taza de café, usted primero tiene que utilizar maneras para poder recopilar información. Si usted no está capacitado, si no tiene idea de lo que va a hacer, si usted no sabe, si va a hacer un proyecto de, digamos que va a hacer una aplicación para de estas deliver, de estas aplicaciones, digamos, vamos a la novedad hoy de aplicaciones, que son estas aplicaciones de los que hacen los mandados, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene información sobre cómo trabaja estas aplicaciones, siempre silencien el micrófono, por favor. Helen, Alejandro, no sé quién está ahí. Helen, creo que es. Bien. Si usted no tiene información correcta sobre lo que va a realizar, entonces es posible que su proyecto final no lo logre o no lo pueda ejecutar porque usted no utilizó las técnicas. Entonces, hay varias técnicas y como pueden observar ustedes en el folleto nos habla de la técnica de la entrevista, ¿verdad? De esa nos hablan, que mencionaban una que es para mí es la primera, no sé si ustedes concuerden, que es la observación, ¿verdad? Cuando usted llega a un lugar, primero lo que hace es observa. Cuando usted va a analizar un problema, lo primero que hace es observar. Usted observa cómo está la situación, ¿verdad? Cuando usted va a pagar a un lugar y usted no sabe cómo es, digamos, los pasos para hacer eso, usted primero trata de observar. ¿O me equivoco? No. Cuénteme usted qué es lo que hace. Siempre, cuando no sé hacer algo, primero observo y después lo realiza. Sí. Entonces, de alguna u otra manera, la observación, Alejandra, es una técnica, ¿va? Es una técnica. Con la observación usted recopila, pero es una forma de hacerlo no formal, ¿va? O sea, usted ve algo, ¿no? Usted no lo apunta, usted no lo, ¿verdad? O algunas veces apunta uno, pero la observación generalmente usted solo en el momento, ¿verdad? Entonces, por eso ven que no es una técnica que lo incluye tanto en el manual o en el libro de análisis. Entonces, la observación es una parte importante al momento de desarrollar un proyecto. Recuerden que análisis y diseño de sistemas se refiere a desarrollar proyectos como aplicaciones. Entonces, una de las partes importantes, una técnica importante de recopilación es la observación. Otra de las técnicas es la entrevista, y de esas dos estamos hablando, y luego vamos a hablar de otras. Entonces, las técnicas son, sí, métodos que yo utilizo para poder recabar información. Bien, vamos a pasar entonces a esas técnicas. Vamos a empezar primero con la entrevista, luego sigue la encuesta, esa era la respuesta que tenían que poner, ¿va? La observación, el diccionario de datos y el diagrama de flujo. ¿Cuál de esas ustedes han aplicado en algún momento? Digamos en su carrera estudiantil, ¿cuál de esas técnicas han utilizado? Creo que la observación todos la hemos utilizado, ¿va? Pero las demás, ¿cuáles de esas conocen? Maylin, Hilda, me gustaría escuchar ahí, Maylin, Hilda, ¿qué más? A Ana, a Suani. ¿Qué otras técnicas en su vida estudiantil han utilizado, conocen, digamos? O conocen o han visto información de ellas.
La encuesta. Ah, una sería la encuesta, ¿va? En algún momento ustedes han realizado alguna encuesta, ¿verdad? Ahora, diccionario de datos y diagrama de flujo, es así, no, o sí, o alguno lo he escuchado. Diagrama de flujo y el diccionario de datos, sí, no. Ah, sí, el diagrama de flujo lo han escuchado, ¿verdad? En la clase de, creo que es en programación, que en algún momento han escuchado de eso. Sí. Bien, entonces, este libro, como pueden observar ustedes, se enfoca en un tema que es la entrevista, ¿verdad? Entonces, la entrevista es una técnica cualitativa que consiste en una técnica cualitativa de recogida de información. Eso lo pueden ver en el libro, ¿no? De recogida de información en la que participan dos individuos. Esta no se considera una conversación informal, o sea que no es informal, pues tiene una intención y un objetivo. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos cualitativa? Que se puede contar. Que la podemos medir, que la podemos contar. Entonces, la entrevista es una técnica dirigida a ser contabilizada. Cuando nosotros hacemos una entrevista, cuando hacemos entrevistas, generalmente tiene un propósito de ser eh, eh, no contada, perdón, ahí me confundí. Cuantitativa es contada, ¿va? Que puede contar. Cualitativa más bien es todo lo contrario. Ajá. Como las cualidades o las cosas. Sí, exacto. Esa, De... la cualitativa más bien es algo que no se puede medir, más bien es todo lo contrario. Y disculpen que les estaba diciendo que era... Es algo que solo se puede observar, no tiene ninguna medición ni nada. Sí, porque por ejemplo yo le digo, ¿verdad? Yo le digo a usted, le voy a hacer una entrevista a Vindel. ¿Cómo está Vindel? Y usted me dice, no, muy bien, excelente, me siento muy alegre porque pasé las clases, porque todo está bien en mi casa. ¿Me entiendes? Algo que usted no puede medir. Entonces, una encuesta creo que sí tiene intención, es medible, pero una entrevista no, es más cualitativa, ¿verdad? Aunque algunas veces, según las preguntas, puede ser medible también. Hay que tomar en cuenta eso también, ¿verdad? Y está claro que la entrevista es una técnica o una medición entre dos o más personas, ¿va? Alguien preguntó la página 59, joven. Aquí yo solo estoy haciendo un pequeño resumen de lo más importante que encontramos ahí en la información. ¿Bien? Voy a hablar del otro. Esto no lo encuentran en el libro. Por ejemplo, la encuesta. No dice que es una encuesta. ¿Alguien me lo puede leer ahí? Lo que es la encuesta. ¿Alguien Encuesta es un ahí? conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a, a una muestra representativa de la población o instituciones con el fin de reconocer estados de opinión o hechos específicos. Bueno, la encuesta es un conjunto de preguntas. O sea, la entrevista es algo ya personal, mientras que la encuesta es simplemente una información dada. Entonces, la encuesta sí es medible. Y es solo una muestra, o sea, una pequeña cantidad de personas. Luego está la observación. ¿Quién me puede leer sobre la observación? La observación es una técnica útil para el analista en su proceso de investigación. Consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. Y es muy importante porque el analista, usted como analista, tiene que observar los procesos en una empresa. Entonces es muy importante esa técnica. Luego están los diagramas de flujo, ¿verdad? Alguien además de Vindel y de Alejandra que pueda leer sobre los diagramas de flujo. Es una presentación pictórica de los pasos y proceso útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado. Los diagramas de flujo se pueden aplicar a cualquier aspecto del proceso, desde el flujo de materiales hasta los pasos para hacer la ventana u ofrecer un producto. Ven, el diagrama de flujo, como lo hacen en programación, también se utiliza en análisis y se utilizan un montón de cosas, ¿va? Los diagramas de flujo. Entonces el diagrama de flujo, lo que vamos a hacer en un diagrama de flujo es mostrar cómo nosotros o cómo se realiza un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, les digo, hago un diagrama de flujo para mostrar cómo se vende en un supermercado. Entonces ustedes pueden decir, llega el cliente, ¿verdad? Entra por la puerta, primero selecciona los productos, porque usted anda en el supermercado viendo qué producto va a comprar. Luego de seleccionar el producto, pues el cliente se dirige a la caja. Luego en la caja, como observan ustedes,
el cliente pone los productos en la mesa, ¿verdad? Luego está un cajero que recibe el producto. ¿Qué más hace el cajero? Recibe el producto, los ingresa, ¿va? Lo ingresa a un sistema y luego le da el resultado final, que es la factura y cuánto debe la persona. Entonces los diagramas de flujo es basado en qué. No podemos hacer un diagrama de flujo si no tenemos observación, entrevista y encuesta. O sea, primero, para llegar a hacer un diagrama de flujo, tenemos que conocer, observar, estar en el lugar. Y luego están los diccionarios de datos, que los diccionarios de datos, jóvenes, se utilizan no para describir un proceso, sino para describir cada uno de los elementos, cada uno de los formatos. Por ejemplo, en una factura, un diccionario de datos es número de factura, nombre de la factura, nombre del cliente. Todos esos datos que tiene un documento se le conoce como diccionario de datos. Entonces, esos son los 5, ¿verdad? Esos 5 elementos que durante la clase de análisis los vamos a ir observando. Bien, vamos a entrar nuevamente al tema de la entrevista, porque esa es la más importante que toca el libro. Según la lectura, ¿cuánto nos dice más o menos que puede durar una entrevista? El tiempo normal. De 45 a 60 minutos. Si ustedes ponen a leer el concepto, ahí donde vemos lo más importante es cuánto tiempo dura una entrevista, que generalmente dura entre 45 y 60 minutos. Como observan ahí en la imagen, está una persona entrevistando a otra persona, me imagino. Bueno, podemos analizar que está un analista entrevistando a los clientes o a la persona que le va a desarrollar el sistema. Una entrevista usted la realiza en visión de que va a desarrollar un sistema. Entonces, la manera en que usted recopila la información. Una entrevista mal redactada, entonces, va a hacer que usted obtenga resultados malos y que usted no tenga la visión correcta de lo que desea el cliente. Imagínense que va a ser, que usted va a hacer una entrevista a una persona que le gusta tomar café y usted le va a desarrollar una taza de café. Entonces, usted llega donde la persona y empieza a hablar con ella. Y de todo lo que habló, usted haga el café. Entonces, al final, cuando usted terminó el café, pues le entrega el café a la persona, ¿verdad? Y cuando entregue el café a la persona no le agrada el café porque le hizo usted, digamos, un café amargo y a la persona le gustó un café dulce. ¿Cuál fue el problema ahí? ¿Cuál fue el problema en esa entrevista? ¿Qué pasó para que No le echó azúcar. No le echó Que azúcar, no le ¿va? prestó mucha atención en sí. ¿Ah? Más que todo sería David y los demás también, y los demás. Más que todo fue que cuando hubo la entrevista, cuando existió la entrevista, Formuló mal las preguntas. le formuló mal las preguntas, no se enfocó en lo que tenía que enfocarse, se puso a saludarlo, a preguntarle otra cosa que no tenía nada que ver con la información que queríamos recabar. Entonces la entrevista debe durar de 45 a 60 minutos y es algo muy importante en el análisis de sistemas. Bien, página 59, ¿va? Luego vamos a hablar un poco, previo a una entrevista, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Una autoentrevista. ¿Qué entienden ustedes por autoentrevista? ¿Cómo me lo pueden explicar? Ahí está en el libro, pero como les digo, vamos avanzando más al análisis de cada uno. Formularon a nosotros mismos una serie de preguntas. Sí, entonces, por ejemplo, digamos que usted, vaya, vamos a poner un ejemplo. A todos ustedes les estoy asignando en estos momentos un proyecto de eso. Ustedes han visto las aplicaciones de Deliver. Creo que es así, ¿va? De los mandados. Bien, entonces a ustedes les hago una pregunta. ¿Con qué iniciaron? ¿Qué preguntas a ustedes formularon hoy por hoy? Si desde ahorita les digo, tenemos una hora para desarrollar una entrevista a una persona que desea una de estas aplicaciones. Vamos a ver qué opinión me dan ustedes. ¿Con qué preguntas comenzaron? Así antes de avanzar en la clase. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, siempre saludar a la persona. ¿Cuáles serían sus preferencias? ¿Qué es lo que necesita? Ok, cuando usted dice cuáles serían sus preferencias. ¿qué es lo que le gustaría? Cuando usted dice cuáles son sus preferencias, ¿a qué se refiere? Recuerde, la pregunta es a una persona que le va a desarrollar esa, o sea, alguien que quiere poner esa empresa. ¿Qué marca prefiere los productos? Bien, la marca de los productos.
¿Qué marca prefiere de producto? ¿A qué vendría esa pregunta? ¿Por qué usted como persona que va a desarrollar esa aplicación le preguntara eso, Alejandra? ¿Por qué lo preguntara? ¿Cuál sería el propósito de preguntar sobre la marca? Recuerda que estamos en análisis ahorita. ¿Por qué usted preguntara sobre la marca? Vamos, participemos. Como les digo, estamos en análisis aquí, analizamos Bueno, todo. de mi punto de vista, ya, o sea, preguntar por las marcas sería porque a veces, o sea, muchas personas tienen preferencias sobre algunas marcas. Muy A bien. veces ya sea por la calidad del producto, Ajá, exacto. Me por sus parece. sabores, e infinidades de cosas también. Por ¿Saben eso qué? es necesario preguntar Sí. sobre de la marca que quieren. Es muy bueno lo que me están, y los dos concluyen muy bien en esto. Porque si yo estoy preguntando, por ejemplo, ¿por qué ustedes me están preguntando sobre una marca? Porque la visión de ustedes es decir, bueno, vamos a hacer una aplicación que haga entregas a domicilio. Entonces, las personas que me van a comprar estas marcas, yo le voy a ofrecer servicio de todo. Si quiere hamburguesas, por ejemplo, hamburguesas de Wendy, hamburguesas de Burger King, todo tipo de hamburguesas, o voy a ser exclusivo. Entonces, la pregunta de ustedes está bien formulada, porque ustedes ya empiezan a pensar en que van a hacer una aplicación, pero empiezan a pensar si la cantidad de información que vamos a introducir en esa aplicación es o poquito, porque ustedes fijan cómo están ahorita esos que ofrecen servicio a domicilio, ¿va? Usted busca hamburguesas, pero no encuentra de todos lados. Bueno, no sé si alguna ha entrado a esas aplicaciones. Usted busca y no encuentra de todos lados, o sea, no le encuentra de todo Choluteca, ¿va? Usted busca de hamburguesas y ¿qué encuentra? Mayormente, esas empresas de delivery solo manejan productos así de empresas ya grandes, porque por la restaurantes así ya de aquí de la ciudad no manejan, ellos solo manejan prácticamente como asociación entre cada producto y empresa. Exacto. Entonces, buena conclusión. Miren que de una pregunta estamos llegando a una gran conclusión. O sea, empezamos con solo preguntar sobre marca y ahora nosotros estamos llegando a decir, ¿por qué no lo hacen las empresas? ¿Por qué esas empresas no lo hacen? Ya estamos llegando hasta otras situaciones para ir formulando más análisis, ¿me entiendes? ¿Por qué piensan que sucede eso los demás? ¿Por qué piensan que tienen tanto exclusividad? ¿Va? Podríamos decir que exclusividad. ¿Por qué? ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué no está abierto una aplicación para todo el mundo? A veces quizás es porque las no empresas, todos sí, tienen entre marcas y empresas de delivery, les dan cierta cantidad de dinero por trabajar con cierta cantidad de productos. O sea, cada producto